Hola mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y en María, Reina de todos los santos. Hoy vamos a hablar de un coloso del cristianismo, un sacerdote extraordinario y sobre todo un hombre de una gran visión de vida, de iglesia, de mundo. Me refiero a Íñigo de Loyola, más conocido como Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Esa palabra mágica, jesuitas, que ha tenido tantas connotaciones positivas y negativas, ¿no? Hasta llegó un momento en que hubo toda un movimiento de difamación contra estos hombres extraordinarios, hombres muy de iglesia, que usaron inclusive la palabra jesuita para connotaciones muy negativas. De hecho, a veces hay géneros literarios, novelescos, que usan esa palabra para referirse a una persona muy cavilante, muy intrigante, porque fue toda una ola que se surgió y que llevó a cabo en un momento dado la supresión de la Compañía de Jesús, aunque después se dieron cuenta de que era un don extraordinario para la iglesia y vuelve a ponerse en existencia la compañía y con un florecimiento de vida y de santo y misionero extraordinario. Pero no vamos a estar aquí hablando del desarrollo de la compañía, sino del hombre que tuvo esta visión. Un hombre que era un cortesano, un hombre que vivía en la corte, un militar, y que en un momento dado, gracias, y digo esta palabra con mucho peso, gracias a un accidente de un cañonazo que le lesiona una pierna, tiene que estar convaleciendo por mucho tiempo. Y en el hospital donde estaba no habían libros de caballería, a los cuales él era muy asiduo. Por lo tanto, lo que había en el hospital era la vida de los santos, un libro de historia de la iglesia y, por supuesto, las Santas Escrituras. Empieza a leer la vida de los santos y comienza Ignacio a comparar su vida de caballero, de guerrero y la vida de estos hombres. Y dice él que cuando leía la vida de los caballeros y de los guerreros y demás, él sentía un gozo, pero que duraba poco, que muy pronto como que desaparecía, pero que cuando leía la vida de los santos, él tenía un gozo profundo que perduraba. Y aquí comienza el principio de algo que Ignacio va a poner en sus famosos ejercicios espirituales, que hasta el día de hoy son una joya en la espiritualidad de la iglesia, y que si usted no lo ha hecho alguna vez, busque su diócesis o cercano, porque son parte tradicional de la espiritualidad de la iglesia, la espiritualidad ignaciana, que son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y esos ejercicios espirituales están fundamentados en unos principios. Uno de estos principios es este que él saca de su propia experiencia personal, que es el discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que uno empieza en un proceso de discernimiento para ver si lo que uno está sintiendo es de Dios o no es de Dios. En su caso, aquí vemos claramente, si él leía libros de caballería y todo esto que tenía que ver con cortes, cruzadas y demás, y le daba un gozo momentáneo, pero muy pronto desaparecía. Por el otro lado, leía la vida de los santos y eso le causaba una sensación gozosa, profunda y perdurable. Se da cuenta de que esto es mucho más de peso que el otro, y ahí comienza toda su transformación, que paulatinamente va a resultar en que él, su espada, se la va a poner frente a la Virgen, a Nuestra Señora de Monserrate, a la Moreneta, y comienza entonces su trayecto como soldado de Cristo. Y vemos que Ignacio inmediatamente va a concebir soldado. Acuérdense que él era un soldado, era un hombre de
de la corte y un hombre de todo lo que significa oficiales del rey, ¿no? Y entonces él va a concebir que hace falta unos guerreros, unos soldados al servicio del Rey de Reyes. Y por eso, si ustedes escogen la estructura de la compañía, ustedes se dan cuenta de que está formada como si fuera un formato militar. Es decir, Compañía de Jesús no era orden de los jesuitas, sino la Compañía de Jesús. El superior de los jesuitas se llama el general, y así vamos viendo cómo todo se va configurando. Y Ignacio piensa inmediatamente en que los jesuitas tengan un cuarto voto. Tradicionalmente los religiosos hacían los 3 famosos votos que siguen siendo vigentes de pobreza, castidad y obediencia. Pero en la mente de Ignacio, él formula esta idea increíble que era el cuarto voto de obediencia al Papa. Y hasta el día de hoy, el Papa podríamos decir que es el gran superior de los jesuitas. El Papa puede dirigirse a un jesuita personalmente y el jesuita lo obedece porque por encima de todo está el Papa por ese cuarto voto que no todos hacen, pero muchos de ellos hacen, y que fue el pensamiento de Ignacio. Podríamos estar aquí hablando muchísimo toda la trayectoria de Ignacio, que después va a conocer a Francisco Javier, uno de los misioneros, y que es patrono con Santa Teresita del Niño Jesús de los misioneros. Ustedes saben que el patrono de las misiones es San Francisco Javier y copatrona Santa Teresita del Niño Jesús, porque alcanzó muchas almas desde su convento, porque también la oración es misionera. Pero todo esto está muy bien, pero lo que yo quisiera es hoy centrarme en un punto que para Ignacio fue muy importante y que nos puede servir a nosotros hoy, aquí, en este siglo que apenas ha comenzado. Y es que Ignacio tenía 2 postulados. De hecho, uno ustedes lo pueden ver muy visible porque en las iglesias de padres jesuitas, en sus colegios, son muy famosos sus colegios, sus universidades y sus institutos, donde quiera que estén los padres jesuitas, usted va a ver que hay como especie de un escudo, puede ser de piedra, de metal o algo, y tiene 4 letras, es A, M, D, G. AMDG, y son 4 iniciales de 4 palabras en latín. Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para Ignacio, todo lo que uno hacía, todo lo que uno hace, tiene que tener como referencia la mayor gloria de Dios. No necesariamente los religiosos, porque aquí entra el segundo punto. Para él, uno tenía que aprender, y aquí está quizás el secreto del éxito de los jesuitas en todos los campos en que han entrado, y cuando digo han entrado prácticamente en todos los campos. Para él no era lo religioso, sino lo humano. Y uno tenía que aprender a servir a Dios, a glorificar a Dios en lo que uno estaba haciendo, en el momento que lo estaba haciendo. Y allí podía ser sembrando una planta o enseñando en un salón de clase. Donde quiera que usted estuviera, usted podía y tenía que glorificar a Dios. Y por eso él va a llamar a esto la contemplación en la acción. A mí me encanta, lo uso mucho. Yo tuve la dicha de tener a los padres jesuitas en parte de mi formación como sacerdote. No es que yo estudié para jesuitas, sino que los tuve como formadores. Varios de los seminarios donde yo estudié estaban en sus manos y ellos dirigían los seminarios diocesanos. Y pues muchas de estas cosas pues las aprendí de ellos y las utilizo, ¿no?
Es decir, yo no tengo que estar todo el día y de hecho prácticamente nadie lo puede hacer, aún los que están en conventos de contemplación, porque usted tiene que limpiar, usted tiene que cocinar, usted tiene que hacer unas actividades, aún en un convento de clausura hay que limpiar, hay que hacer unos menesteres, hay que hablar con las personas, hay que comprar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense que esto es muy práctico, porque para muchas personas lo religioso está dentro de la iglesia y lo demás como que es otra cosa. Y desgraciadamente yo he escuchado a cristianos decir, no, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cómo que no tiene nada que ver con la iglesia? Si usted está diciendo eso, usted está separando una cosa del otro. Estamos hablando de una esquizofrenia, de una doble vida. Es decir, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la parroquia, cuando estoy con unos amigos cristianos, yo pienso de una manera y hablo de una manera. Y cuando voy para los negocios, y cuando voy para la política, y cuando voy para el club, y cuando voy con mis amistades, y cuando estoy en las diversiones, yo estoy de otra manera y pues me callo frente a algunas cosas y no digo nada porque eso es el mundo. Y ahí está el error. Para Ignacio esto no existía. Para Ignacio todo momento era ocasión para rendirle gloria a Dios. Y si usted era maestro en una escuela, usted enseñando matemáticas, usted contemplaba a Dios en lo que usted estaba haciendo, en las matemáticas. Usted veía esas matemáticas como algo preciso, como algo que 2 y 2 dan 4, no dan 5, y usted entonces a través de esas matemáticas, usted veía la obra magnífica de Dios y a través de eso usted le daba gloria a Dios. Vamos a ver, en la medicina, pues yo estoy operando, estoy haciendo un trasplante de corazón, estoy recetando y yo allí veía la maquinaria fantástica del cuerpo humano y a través de eso yo veía a Dios y glorificaba a Dios y hacía eso por amor a Dios y para que el Señor se glorificara. Una de sus grandes universidades es la Universidad en Washington, D.C., de Georgetown University, que es muy famosa por medicina, por ciencias políticas y por drama. Fíjense, 3 cosas muy diferentes una de la otra. Y pues allí muchas personas van a estudiar ciencias políticas. Y desgraciadamente muchas veces vemos política desde un punto de vista negativo, porque es verdad que muchas veces se ha utilizado para corrupción, para intereses personales, en detrimento del bien de toda la comunidad a la cual está uno llamado a servir a través de la política. Pero si yo voy a la política con esta espiritualidad ignaciana de contemplar a Dios en la acción y de que todo lo que estoy haciendo sea para la mayor gloria de Dios, entonces usted se convierte en un hombre y en una mujer que entra a la política para servir a Dios sirviendo al prójimo. Entonces vamos viendo que todo adquiere una dimensión espiritual y que no existe en ningún momento mundo y Dios, sino que existe todo el mundo para Dios. Voy entendiendo que aquel pronunciamiento, prácticamente mandamiento de Cristo, de que fuéramos luz del mundo y sal de la tierra, no es algo bonito, sino algo práctico. ¿Por qué? Porque la luz es la que nos ayuda a discernir lo que es y no es. Si usted está comiendo algo y usted no ve lo que está comiendo, puede ser un desastre, porque puedo estar comiéndome el papel y no la comida, hasta que entonces al iluminarme, al encender la luz, digo, caramba, mira, me iba a comer el papel donde estaba envuelto el sándwich que me iba a comer. Bueno, pues hace falta la luz para que la gente sepa lo que es y lo que no es. Y cuando nos pide el Señor que seamos luz, nos está diciendo que nosotros podamos iluminar la realidad humana para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando nos habla de la sal, lo mismo. La sal no solamente le da sabor a la comida, hay que imaginarse una comida sin sal es prácticamente incomible. Pero también la sal tiene otra característica y es que cuando
usted sala algunas carnes, esto era muy real en el tiempo de Ignacio y mucho más en el tiempo de Cristo, que no había refrigeración como la conocemos hoy, pues usted no se podía comer un cabro de una vez o una oveja de una vez y tampoco era para botarlo porque los medios no daban para eso. Entonces, ¿qué se hacía? Que la carne que sobraba se salaba y por lo tanto se preservaba para poderse comer en otra ocasión. Vemos a Cristo comiendo peces y esos peces se salaban, que sería un tipo de bacalao en cierto modo hoy, ¿no? Y era para evitar que esas carnes o esos pescados se pudrieran. Cuando Jesús nos dice que seamos luz del mundo y sal de la tierra, nos está diciendo que preservemos el mundo de corrupción, de putrefacción. Y eso Ignacio lo va a entender de una manera tan espectacular que Ignacio va a decir, por eso si usted está en esta posición en la vida, si usted está haciendo esto en la vida, si usted es médico, ingeniero, carpintero, zapatero, plomero, electricista, usted haciendo eso lo tiene que hacer desde el punto de referencia de Dios. Y allí, poniendo un cable y arreglando una lámpara en una casa, haciendo una mesa o haciendo un mueble como ebanista, o arreglando zapatos y confeccionándolo como zapatero, limpiando la sala de mi casa como ama de casa, haciendo unos químicos como químico en un laboratorio, dirigiendo una obra de teatro como director de teatro, cantando en un concierto como cantante. Yo puedo hacer todo eso para la mayor gloria de Dios, porque me veo como criatura de Dios, en que Dios se manifiesta para que yo lo manifieste. Y en ese proceso usted le está rindiendo gloria a Dios, al mayorem Dei gloriam, una cosa bellísima. ¿Y por qué? Porque estoy contemplando a Dios en la acción, porque no me tengo que meter en una capilla todo el tiempo arrodillándome, rezando allí, que también es importante porque es de allí donde voy a sacar la fuerza para poder ver a Dios en la acción. Esto no quita esto y esto no evita esto, sino que los dos se complementan. Soy un hombre de Eucaristía, soy un hombre de oración, soy un hombre de palabra de Dios y esos son los medios por los cuales yo voy a poder después ver a Dios en ese mundo que, si bien muchas veces nos habla de que Dios no está ahí, también podemos nosotros utilizarlo para poner a Dios ahí. Y eso es la gran enseñanza de Ignacio. Eso es lo que le va a transmitir a sus hijos, a los jesuitas. Y por eso ustedes ven que la gente dice, es que los jesuitas son muy inteligentes. Los jesuitas son tan inteligentes como cualquier sacerdote. Lo que pasa es que cuando están estudiando, usando esto que les decía anteriormente de discernimiento, el superior trata de ver los dones de la persona que está estudiando. Y si es bueno para deporte, no lo van a mandar a estudiar matemáticas. Y si es bueno para la química, no lo van a poner a estudiar pintura, sino que si eres bueno en química, estudia química y haz un doctorado en química, porque ahí es que Dios te quiere, esos son los talentos que Dios te ha dado y a través de esos talentos tú vas a manifestar a Dios en el mundo. Y claro, usted lo que está es fomentando los talentos que la persona tiene. La persona se siente a gusto porque está haciendo lo que está hecha para hacer y por lo tanto empieza ese proceso dinámico, ¿verdad? De que estoy haciendo esto, estos son mis talentos, para esto es que Dios me dio este conocimiento, esta aptitud, estas habilidades y a través de eso yo empiezo a servir a Dios y a manifestar a Dios. Para mí esto es sumamente innovador porque Ignacio, haciendo esto tantos años atrás, se había adelantado a su tiempo. Hoy estamos hablando de promover las habilidades del niño, de buscar todo el método Montessori,
todo eso que es tan moderno, ya este hombre de Dios lo había concebido, lo había plasmado. Estaba ya, eran parte integral de sus ejercicios espirituales, de la formación de todos aquellos que iban a formar la compañía de Jesús. Y también de todos aquellos que iban a tener contacto, iban a ser receptores de esta espiritualidad. La espiritualidad jesuita ha sido pasada también a los laicos. Hay muchos exalumnos, hay muchas salvas dirigidas por jesuitas, han sido a través de la historia confesores de reyes, de gobernantes, han sido hombres muy influyentes en el desarrollo de muchas cosas. De hecho, los jesuitas fueron los primeros que concibieron una reforma agraria, pero como debería de ser, y cooperativa, que si hubiera podido desarrollarse, hubiera sido quizás otro el desenlace y el desarrollo de América Latina, pero por influencias de grandes potencias eso se suprimió. Pero aquellas misiones conllevaban un desarrollo muy práctico y muy equitativo para los indios de aquel tiempo. Y todo esto era porque estaban partiendo de que yo no me tengo que alejar del mundo, sino que es en el mundo donde yo tengo que hacer presente a Dios. Y por eso es que los jesuitas han sido tan famosos en el mundo y mucha gente los ha criticado, porque muchas veces cuando tenemos algo hermoso, algo grande, algo práctico, algo muy positivo, pues hay dos opciones frente a esa realidad. O usted la acepta o usted lo critica. Y ahí vienen muchas de las críticas y leyendas y novelas y tantas cosas que uno pues puede ver, ¿no? Podríamos estar aquí hablando muchas horas de cómo se ha perfilado la imagen de ellos. Pero para nosotros, cristianos, católicos, que estamos sirviéndonos de la vida de todos estos hombres y mujeres extraordinarios, hoy frente a la figura imponente de este hidalgo hombre que se llama Ignacio de Loyola, podemos decir que hoy tenemos también que descubrir en nosotros nuestros talentos y que a través de ellos, de los que usted tiene, donde usted está ahora, preguntarse si usted los utiliza para que Dios se manifieste y para que a través de su vida como laico, como trabajador, como profesional, como clérigo, Dios sea alabado y Dios sea reconocido y usted le manifieste su amor y Dios sea todo para todos, porque hay que darle la mayor gloria a Dios. O usted lo que está utilizando todo esto es para usted como quedándose corto y no manifestando en plenitud toda su vida, porque mi vida es para alabar, bendecir y proclamar la grandeza de mi Dios. Por eso hoy le pedimos a Ignacio de Loyola que nos dé esas dos cosas tan importantes. Primeramente, el discernimiento de espíritu. Hay mucha confusión en el día de hoy. Estamos metiendo el delicado pie, perdonando la expresión, muchas veces porque estamos haciendo lo que no es, porque no hay discernimiento, porque estamos oyendo muchas voces menos la voz que tenemos que escuchar y tenemos que sentarnos frente al Santísimo Sacramento, tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo, tenemos que pedir la intercesión de María, Madre del Buen Consejo, para hacer decisiones ponderadas, serias y con consecuencias positivas. Y después que hago esto, buscar la manera en que todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, sea para la mayor gloria de Dios. Que esa frase penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra mente y permee todo lo que hacemos como seres humanos. Que cuando usted salga para el trabajo, que cuando usted salga para el mercado, que cuando tú cojas la mochila y te vayas para la universidad, cuando te vayas para el club a hacer deportes,
o estés con tus amigos en un juego de fútbol o de básquetbol, o vayas a comprar con tu familia, o estés en un pasadía, todo eso siempre esté permeado porque lo estoy haciendo para la mayor gloria de Dios. Y tú verás que la vida adquiere un significado y nunca nos vamos a sentir que no servimos para nada, porque yo me daré cuenta de que todo sirve, todo, lo más mínimo, lo más ordinario, para la mayor gloria de Dios. En eso Ignacio fue maestro. Ignacio sigue siendo maestro. Pidámosle a él que nosotros podamos ser siempre hombres y mujeres de discernimiento, discernir la voluntad de Dios. Y una vez que sepamos cuál es la voluntad de Dios, entonces hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Que Ignacio de Loyola, el soldado de Cristo, nos ayude a cada uno de nosotros a buscar la voluntad de Dios, a discernir la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios a cabalidad, y que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga y todo lo que yo piense sea hoy, mañana y siempre para la mayor gloria de Dios. Que así sea.